etcétera, etcétera. Todo está en movimiento, entonces la masa total es de todo. Bueno, entonces en dinámica se estudia el movimiento de un cuerpo relacionándolo directamente a sus fuerzas que ocasionan ese movimiento, inversamente proporcional a la masa total de todo ese cuerpo que está en movimiento. En estática es la misma ley, solamente que la aceleración es cero. Y como esto es cero, esto pasa de dividir a multiplicar, entonces tenemos la condición de equilibrio. Sumatoria de fuerzas igual a cero. Entonces no estamos provocando un movimiento. Si usted está en física conmigo y no estudió suficientemente, entonces no hay promoción de un nivel a otro y su nota no le alcanzó a 51. Entonces la sumatoria de fuerzas que usted está haciendo es igual a cero. No le provoca ningún movimiento, a menos que este se mueva en algún valor. Entonces posiblemente usted cruzó del semestre 2 al semestre 3 de su carrera. Entonces eso es la dinámica. A ver, voy a ver qué es lo que yo puse en su texto hablando de dinámica. Estudia la aceleración y fuerza considerando para ello la segunda ley de Newton, que sostiene que la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas sobre la sumatoria de masas, o a la sumatoria de fuerzas inversamente proporcional a la sumatoria de masas, ¿no? Entonces, despejando sumatoria de fuerzas, tenemos que la aceleración implica la sumatoria de masa total. Eso es lo mismo que eso de ahí. Bien, ahora la masa es la magnitud escalar cuya unidad de medida expresa la magnitud o cantidad de materia del cuerpo, el mismo que está expresado siempre en kilogramos, de modo que la masa está expresada en peso sobre gravedad. Es decir, el peso, como ya hicimos mención en la anterior unidad, el peso se define como la masa por la gravedad, y la masa siempre está dado en kilogramos. Y la gravedad está expresado en 9, eso es una constante, 9,8 metros a razón de segundo cuadrado. Por cada segundo cuadrado se mueve 9,8 metros, ¿no? Entonces, eso es el peso de ahí. Y si tenemos que despejar la masa tendremos, esto pasa a dividir 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y esto descomponiendo el peso nos va a dar seguramente algún número expresado. El peso equivale a esto de ahí. Ese es el peso. El peso está expresado mayormente en Newton, kilopondio, ¿ya? Entonces, el Newton significa que yo lo voy a expresar, mi fuerza, el problema quiere moverse. El Newton, un Newton, significa empujar una masa de 1 kilogramo a razón de 1 metro por segundo cuadrado. Eso es el Newton. Entonces, y el peso siempre está expresado en Newton. Entonces, este peso lo vamos a descomponer en kilogramos y en metro por segundo cuadrado. De modo que ese segundo metro segundo cuadrado, con eso se simplifica y nos va a quedar la masa siempre expresado en peso sobre gravedad, lo cual es que la masa es igual a algún número del peso expresado en Newton y descompuesto, haciendo una sátira, descompuesto esto, vamos a tener algún número expresado en kilogramos metro segundo cuadrado. Y abajo
tenemos la gravedad que es 9,8 metros segundo cuadrado. De modo que con esto se simplifica. Y la masa siempre nos va a entregar una magnitud expresado en kilogramos. Esa es la masa. Si nos dieran la masa, encontraremos el peso, que es la masa por la gravedad. Significa que vamos a tener nuestro peso, algún número de kilogramos, expresado en kilogramos, algún número de la masa expresado en kilogramos por 9,8 metros a razón de segundo cuadrado. De modo que esto por esto, el peso nos da algún valor y kilogramos, metros sobre segundo, eso nos va a dar esto con esto. Nos entrega Newton. Entonces, estas dos cosas son claves. Clave. Es decir, usted va a recibir masa y me entrega en peso. Va a recibir peso y me entrega en masa. Recibe masa, me entrega peso. Usted recibe peso, me entrega masa. La masa no es más que dividirle al peso descompuesto en kilogramos y metros segundo cuadrado, ¿ya? Sobre la masa. O sea, sobre la masa. Estoy hablando de esto. De la masa, estoy hablando de esto. Si le entrego peso, usted me descompone el peso en kilogramos masa sobre gravedad, simplifica y me entrega en kilogramos. Si le entrego la masa, usted me multiplica para encontrar el peso, masa por gravedad. Entonces, lo que tenemos son estas dos fórmulas. Esta de acá, que es peso igual a masa por gravedad, o la masa es igual a peso sobre gravedad. Son estas dos fórmulas que las tiene que sí o sí saber. La masa es peso sobre gravedad. El peso es masa por gravedad. Dicho de otra forma, esto que está dividiendo pasa a multiplicar, es eso. O esto que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? ¿Dónde está la masa? Esto pasa a dividir para acá. No es la masa, sino que es la gravedad. Aquí está, para encontrar la masa. Listo. ¿Qué más detalles tenemos en dinámica? En dinámica tenemos, a ver, ¿qué puse en su texto? La masa es la magnitud escalar cuya unidad de medida expresa la magnitud o cantidad de materia del cuerpo, el mismo que se expresa, por no decir casi siempre, en kilogramos. De modo que la masa es igual a peso sobre gravedad. El peso siempre nos van a entregar en newton o en kilopondio. Hay que hacer las transformaciones correspondientes. Casi mayormente nos entregan en newton. Si nos entregan en newton, un newton equivale a entregar o recibir una masa de 1 kilogramo a razón de metro por segundo cuadrado. Entonces el peso, expresamos el número, en lugar de newton, lo vamos a colocar kilogramos metro segundo cuadrado. Aquí abajo colocamos metros, 9,8 metros por segundo cuadrado, simplificamos y nos entrega kilogramos. ¿Ya? Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. El peso es la magnitud vectorial, que bueno, esta es una magnitud escalar. En cambio, esta es una magnitud vectorial. Escalar decimos de una magnitud. Tenemos el tiempo, el peso, ¿qué más? La distancia, no sé, bueno, algunas cosas. Es una sola magnitud. En cambio, el peso está compuesto de masa y aceleración acá. La masa, que es el kilogramo, y la aceleración expresada en metros por segundo cuadrado. Aquí tenemos tres magnitudes: el tiempo, la distancia y el peso. Peso, distancia y tiempo. Tenemos aquí tres magnitudes. Así que la reunión de dos o más magnitudes constituye una magnitud vectorial. Es una magnitud vectorial que expresa la fuerza vertical que siempre estará orientada hacia abajo. Ese es un detalle que me estaba olvidando. El peso toda la vida apunta verticalmente hacia abajo, toda la vida.
No importa el plano de inclinación si es horizontal o si es diagonal. Entonces, si aquí tenemos un bloque, un cuerpo, una masa, entonces su peso siempre va a estar vertical. Toda la vida va a estar vertical. Es una magnitud vectorial que expresa la fuerza vertical que siempre estará orientada hacia abajo. Ese es un punto muy importante, que siempre estará orientada hacia abajo. Podría estar expresado en Newton, kilopondio o Dina, donde el peso es peso igual a masa por gravedad. La masa está expresada en kilogramos, la gravedad metro por segundo cuadrado y kilogramos metro segundo cuadrado expresa lo que es el Newton. Aquí está el Newton, equivale a recibir o entregar 1 kilogramo por metro segundo cuadrado. No debe olvidarse eso. Y el kilopondio equivale a 9,8 newton. Esto es como el dólar y esto es como el boliviano. Un dólar equivale a 6,98 o casi 6,9. ¿Ya? 6,9, casi 7, ¿no? Bolivianos. Entonces, un newton expresado en Dina, que la Dina ya es un submúltiplo del newton, un newton equivale a 10.000 dinas. Digo, a 100.000 dinas. ¿Ya? Entonces 10 a las 5 dinas. Y eso es 100.000 dinas. Consideraciones. Sí o sí debe tomar que la aceleración es uno solo para todo el sistema. Es lo que hace rato le expliqué. Siempre se considera la sumatoria de fuerzas es igual a la masa total por la aceleración. Eso ya está despejado, ¿no? Entonces, el que divide pasa al otro lado a multiplicar. Aceleración por masa total. Aquí está, aceleración por masa total. Sumatoria de masas o masa total. Bien, ¿qué más dice? Aquí tenemos un ejemplo, dice, a un cuerpo de 20 kilogramos, qué bonito. La fuerza es horizontal, no necesito descomponer ahí. Ya está como que descompuesto, ¿no? Entonces, 30 newton es horizontal. Por lo tanto, aquí nomás corresponde aplicar esta fórmula de acá, ¿no? Dice, a un cuerpo de 20 kilogramos se aplica una fuerza de 30 newton. La fuerza es esta, 30 newton. ¿Cuál es la aceleración del cuerpo? Aquí está el ejercicio resuelto. La aceleración, ya sabemos la fórmula, la sumatoria de fuerzas sería esta de 30 newton y la masa total que nos está diciendo que es de 20. Entonces, 30 kilogramos, 30 newton la descomponemos en kilogramos metro segundo cuadrado. Y abajo tenemos 20. Entonces, 0 con 0 se simplifica y 3 entre 2 nos queda a 1,3, creo, no sé, aquí sale 1,5. Sí, 1,5. Kilogramos se simplifica y nos queda metro segundo cuadrado. ¿No? Haré el ejemplo acá. Dice a un cuerpo, ahí nos está entregando la masa de 20 kilogramos. Se aplica una fuerza, dice. Una fuerza de 30 newton. Esta fuerza ya es horizontal, no necesita ser descompuesto. Una cosa que nos den así, en diagonal. Entonces habría que encontrar en X y en Y. La en Y no nos va a servir porque no va a hacer ninguna fuerza, ¿no? Entonces la en X sí nos va a servir. Fuerza es igual a 30 newton. ¿Qué más dice ahí? ¿Cuál es la aceleración del cuerpo? Según la ley de Newton nos establece que la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas sobre la masa total. La masa total nomás es una masa, que es de 20 kilogramos. Entonces reemplazamos la fuerza, ya está descompuesta, no necesita ser descompuesto. Entonces es horizontal. Entonces
Mejor todavía, 30. Entonces la aceleración es igual a 30. Ese newton descomponemos en kilogramos, metro, segundo cuadrado, sobre la masa total. En ese caso, como es un solo cuerpo, no tengo necesidad de analizar como esto. ¿Cuántas masas tengo delante o detrás? ¿En qué punto estoy? Hasta aquí sumo, o hasta aquí sumo, hasta aquí sumo, hasta aquí. Entonces, como es uno solo, no necesito hacer ese análisis. ¿Cómo? ¿Dónde? Ni idea. Entonces, solo necesito descomponer esta fuerza que me está expresando en newton. Entonces, el newton descompuesto equivale a entregar o recibir 1 kilogramo a razón de metro por segundo cuadrado. Esto es otra cosa que sí o sí la tienen que saber. Entonces, masa total aquí nos han dado que 20 kilogramos. 20 kilogramos. Entonces, kilogramos con kilogramos se simplifica. Y 30 entre 20 es 1,5. La aceleración ahí es 1,5 metros por segundo cuadrado. Eso es dinámica. Ya es la relación de la masa, gravedad, peso, aceleración a través de la segunda ley de Newton. Aquí sí hay movimiento. Pero también hay fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, se define como el coeficiente de rozamiento, que es adimensional. Significa que no tiene esta unidad de medida, es la fuerza de oponerse al deslizamiento de los objetos sobre algunos cuerpos. Es decir, podemos tener una madera, un vidrio, un hielo, un cemento, y siempre cuando querás deslizar sobre eso un cuerpo, se te presenta un grado de rugosidad desde los casi 0,0001, que es el hielo, no pone ninguna resistencia, hasta un cemento que te pone toda la resistencia. Entonces, desde 0,001 hasta, qué sé yo, hasta lo que haya. Entonces, la fuerza de rozamiento se define como el coeficiente de rozamiento de oposición del cuerpo por la normal. Ahora aquí usted me dice, ¿qué es esa N? ¿Qué es esa normal? Ya que no es Newton. Entonces, la normal, cuando hablamos de la fuerza normal, hablamos de esto. Tenemos un bloque, que en este caso está en un plano horizontal. El peso siempre es vertical, siempre es vertical. En este caso, el peso en Y sigue siendo la misma fuerza. Pero vamos a ver esto mismo en un plano inclinado. En un plano inclinado, nosotros tenemos el mismo bloque, pero a un cierto grado. Pongámosle alfa. Entonces, el peso es la fuerza que está yendo para abajo. Ese es el peso. Descomponiendo este vector respecto al plano, tenemos uno que es perpendicular al plano y uno que es paralelo al plano. O sea que este vector va a ser peso en Y. Y este otro vector va a ser peso en X. De modo que esta fuerza descompuesto en X, paralelo al plano, y perpendicular al plano, peso en Y. Entonces, la normal es igual siempre al peso en Y. En este caso, la normal es peso en Y, que es el mismo valor de P en el horizontal. En cambio, en este otro, la descomposición de este peso, que siempre es vertical, ahora sí, descompuesto en Y y en X, resulta que peso en Y es esto de acá. Y su normal es la opuesta al peso en Y, la opuesta. Esta es la normal. O sea que la normal aquí es esta de acá. O sea que esto es la normal. Esto se llama normal. Esto se llama normal.
Esto es igual a la normal. Esto es la opuesta, pero en magnitud es igual que eso. Esta es la opuesta a esto, pero en magnitud es igual al peso. Bien, entonces, la fuerza de rozamiento se define como la fuerza de rugosidad del cuerpo, llamado mu, o coeficiente de rozamiento, por la normal. Por la normal. ¿Ya? ¿Quién es la normal? Es la perpendicular o el opuesto al peso, en Y. En este caso, en el horizontal, el peso en Y es igual al peso, porque es lo mismo. Ya si este plano la levanto a un cierto grado, llamado alfa, podrá ser 40, 30, 70, 60, 80, 90 grados. Bueno, 90 no va a ser. Entre 0, entre 1 y 89 estamos hablando, o entre 0 y 90. Entonces, descomponemos en X y en Y. Para eso era importante la descomposición vectorial en un plano inclinado. Entonces, conociendo eso, ya podemos nosotros encontrar la fuerza-peso en X y en Y. Eso es la fuerza de rozamiento, ¿ya? ¿Quién es la normal? Es igual al valor de peso en Y. Algunas veces que esta fuerza-peso en Y va a ser igual al peso en el caso de los horizontales. Y en el plano inclinado nada que ver, imposible. Entonces, voy a revisar qué dice su texto con estas breves explicaciones, antesito de que le saquen un selfie. Acá hay un ejemplo de lo mismo. Dice 3 bloques en línea. 3 bloques en línea. Ah, ya, este es otro ejemplo ya. Por los cables se aplica ya. Bueno, entonces, antes de continuar con este ejemplo, les voy a pedir con todo el amor, mi respeto y cariño que ustedes son merecedores, sáquenle por favor una bioselfie. ¿Ya? No, Sí, pajareando. No, pajareando ustedes. Bien, entonces vamos a seguir con este ejemplo. Ay, mi brazo está dolorido. Adolorido está mi brazo. Ayer fui a repartir afiche. ¿Alguno de ustedes recibió mi afichito? Una tarjetita para el Día de la Madre por los módulos, estaba en la mañana. no, hija, a mí me contaron que estaba por ahí. Esto regalamos. Y vamos a regalar, por supuesto, vamos a ir a la facultad mañana a regalar. ¿Cómo lo ve? ¿Qué dice ahí? Alguien que lo lea. Feliz día, mamita. Feliz día, mamita, dice, ¿no? El Día de la Madre, que es el día de mañana. Y es bueno recordarle a nuestras mamitas que alguien que lea. ¿Qué dice? En Cristo siempre encontrarás ayuda, sanidad, salvación y vida eterna. Su servidor, ingeniero Cadima. Esto estuvimos regalando. Mañana voy a ir a regalar por los módulos. Los que quieran, con cariño y aprecio y respeto, sumarse a esta entrega de estas tarjetas el día de mañana, me acompañen. Vamos a regalar también chocolate. ¿Bien? Bien. Entonces, vamos a hacer este ejercicio de acá.
Bien, entonces tenemos esa fuerza de 180 newtons jalando. A ver, aquí tiene masa 1, 7 kilogramos. Aquí el peso 2 nos da 120 newtons. La masa 3 nos da 20 kilogramos. Ya, entonces en nuestro sistema debemos tener bien ordenados nuestros datos. Debemos tener masa 1 y peso 1. Masa 2 y peso 2. Masa 3 y peso 3. Eso es lo que tenemos que tener de manera ordenada y sistemática. Masa 1 tenemos 7 kilogramos. Masa 3 tenemos 20 kilogramos. Peso 2 tenemos 120 newton. Entonces hay que completar estos tres datos. Sabiendo, por supuesto, que la masa es igual al peso sobre gravedad. Sabiendo, por supuesto, que el peso es igual a masa por la gravedad. Entonces, para nosotros está más fácil encontrar el peso 1. El peso 1, ¿ya? El peso 1, había una basurita en mi lente, es igual a la masa 1, 7 kilogramos, por la gravedad. La gravedad es 9,8 metros a razón de segundo cuadrado. Y expresado metro segundo con kilogramo, nos expresa el newton. ¿Cuánto sale 7 por 9,8? Vamos a esperar los 7 por 9,8. Sale en mi calculadora 68,6. 68,6 newton. Ese es el peso 1. Ya tenemos la parejita. Aquí tenemos peso 2. Hay que encontrar la masa. La masa 2 es igual al peso sobre gravedad. Aquí está, peso sobre gravedad. El peso ahí tenemos que 120. Ese newton vamos a descomponer en kilogramos metro segundo cuadrado. Sobre la gravedad. La gravedad es 9,8 metro segundo cuadrado. Metro segundo cuadrado y la masa 2. La masa 2 nos da un resultado de ¿cuánto? 120 dividido entre 9,8. A mí me sale 12,24. 12,24. Eso me sale. Entonces, ahora sí tenemos masa. Masa 2. La masa 2 es 12,24 kilogramos. Vamos a encontrar ahora el peso 3. El peso 3 no es más que masa por gravedad. Aquí tendremos peso 3, 20 kilogramos por la gravedad, que es 9,8 metros a razón de segundo cuadrado. De segundo cuadrado. Entonces ahí tenemos 20 por 9,8. ¿Puse bien o no puse bien? 196 sale. Kilogramos metro del segundo cuadrado es newton. ¿Correcto o no? Díaz, ¿está bien o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. No sé qué estarás haciendo.
Se escucha que estás pajareando por ahí. No, Bien. está abriendo un cuaderno. Bien, entonces tenemos masa, peso, masa, peso, masa, peso. Observen que tenemos las tres parejitas. Ahora vamos a aplicar la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas, que es una sola fuerza, que es 180 newton. 180, este newton lo vamos a descomponer en kilogramos, metros, segundo cuadrado, sobre la masa total. La masa total, ¿cuánto es la masa total? Ahí tenemos 12 más 7, 19, más 20, 39,24 kilogramos. Ese kilogramo, con este kilogramo, arrivederci, sayonara, va embora con la tambora, see you later, bye bye. Nos vemos, se simplifica. Y la aceleración sale como resultado de caracolcitos, caracoles. 180 dividimos 39,24 caracoles, caracoles, caracoles. Y se fueron a Cancún. Y de allá volvieron 4,58 caracoles. 58. Esto con esto se simplificó y nos quedó metro a razón de segundo cuadrado. Interesante. Bien. Ahora vamos a analizar la tensión 1 y la tensión 2. Aquí va a ser la tensión 1 en este punto, tensión 1 y tensión 2. La tensión 1 resulta que esta fuerza se traslada a este punto. Como que nos dicen, oh, stop, hasta aquí. Entonces, hacemos la definición de la segunda ley de Newton para esto. Entonces, dice la segunda ley de Newton. La aceleración es directamente proporcional a la sumatoria de fuerzas sobre la masa total. Esa es la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces, como en este caso está queriendo saber la fuerza, entonces aquí la sumatoria de fuerza es tensión 1. Entonces colocamos la aceleración es igual a la tensión 1 sobre la masa ¿qué? Hasta este punto. ¿Cuál masa entraría? Masa 1, 2, 3, que el resultado nos dio ahí, no sé cuánto nos dio la masa total. 39,24. ¿Qué masa tomamos para este punto? 7 o 39,24. ¿Cuál masa? Aquí dice masa total. La masa total. Entonces, vemos que aquí la masa total es 39,24. Y la masa 1 es 7 kilogramos. A ver, análisis. ¿Cuál de estas masas la tomo? La masa total, que supuestamente en este ejercicio es 39,24, pero que en este momento estamos en la tensión 1 y me presenta como masa 1 a 7 kilogramos. ¿Qué masa colocamos acá? Masa 1. Masa 1. Hasta aquí, hace rato les expliqué. Entonces, la masa total sería la masa 1. Entonces, aquí tenemos, esto pasa de dividir a multiplicar y tenemos aceleración por la masa 1. Por la masa 1. Entonces, tensión 1 es igual a la aceleración. La aceleración ya la tenemos. Entonces, colocamos en lugar de aceleración. Y por último, esta es una sola para todas. Aquí no hay aceleración. 1, 2, 3, nada. Es one everybody, es uno para todos. One for everybody. Uno para todos. Entonces acá tenemos 4,58 metros a razón de segundo cuadrado.
por la masa 1. La masa 1 vemos que nos dieron que 7 kilogramos. 7 kilogramos multiplicado por 4,58, ¿cuánto sale la tensión 1? 7,8 por... Son flojos ustedes. 7 por 4,58. Igual. 32,06. 32,06 kilogramos metro segundo cuadrado expresa el newton. Y la fuerza siempre va a estar en newton, kiloponios, qué sé yo. Entonces vamos con la tensión 2. Tensión 1 nos dio 32,06. Tensión 2 es lo mismo. La aceleración y a 2. Aquí que sale la tensión. ¿Cuál será la masa total aquí? En este punto. ¿Qué masa ponemos? Masa 1 y 2. Eso. La masa 1 y 2. Colocamos aquí masa 1 y masa 2. Más la masa 2. ¿No? No me gusta hacer esto porque a veces se confunde. Entonces la masa total, podemos hacerlo, masa total es la masa 1 más la masa 2. Y la masa 1 es 7 más 12,24, lo cual es 19,24 es la masa total. La masa total en ese punto para la tensión 2 es 19,24. Entonces, acá vamos a colocar en la tensión 2, dijimos que aquí la tensión es la fuerza, esto pasa de dividir a multiplicar, la masa total es la masa 1 más la masa 2 por la aceleración. Aquí está. La aceleración es caracoles, 4,58, ¿qué fue ahí? Metros sobre segundo cuadrado. Por la masa total. La masa total es la suma de las dos masas y la cual es 19,24. La masa está expresada en kilogramos, ¿no? Esto está expresado en kilogramos. Entonces la tensión 2 nos va a dar 4,52, 58 mejor dicho, por, ¿dónde está bien, mijo? Por 59,24. 59,24. Igual. Sale 88,12. Kilogramo newton expresa el, kilogramo metro segundo cuadrado expresa el newton. Ya está. Hemos encontrado tensión 2, tensión 1 y aceleración. Ya parece harto, pero no lo es. Así que tómale su biografía a esa página, su autógrafo, su selfie, su Microsoft selfie. ¿Ya? Uy, ustedes me hacen esperar. Bien. Caracoles. Hemos avanzado. Ahora nos toca ver estos otros caracoles. Caracoles, caracoles, caracoles. Se van a Cancún.
¿A qué se van a Cancún estos caracoles? ¿Mm? ¿Me entendieron? ¿Quién sabe a qué se van a Cancún? Estos son mis borradores de mi trabajo. ¿Qué pasa? ¿A qué se van a Cancún esto? A cantonear. Eso, a Cancunear, a sumar. ¿Qué suman ahí? Uno más uno, ¿cuánto dice? Tres. Tres. ¿Y si son gemelos? Pasan de 3 a 4, pues, ¿no? Digo, de 2 a 4. Aquí está la tensión 1 y la tensión 2 que hemos sacado, ¿no? Eso fue casi está idéntico a lo que hicimos. La página 32. Vamos a ver qué dice la página. Aquí hay un ejemplo muy idéntico a lo que ustedes han hecho hoy día, ¿no? Ahora vamos a desarrollar este ejercicio de acá. Y acá tienen otro ejercicio muy similar. Luego tenemos este otro ejercicio que es un poco más complicado. Ya. Y vamos a desarrollar. Caracoles, caracoles, caracoles. Se van a Cancún a caracolear. Caracoles, caracoles, caracoles. Alguien que me ayude a cantar, pues. Cuando yo diga caracoles, 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 alguna niña debería decir, se van a Cancún. Y otra debería decir, estos caracoles se van a sumar. Y otra debería decir, una más uno, 3. ¿Por qué no me ayudan? ¿Mm? Deberían ayudarme. Ahí tenemos un ejercicio. Esto es tensión 1, tensión 2, masa 1, masa 2 y, perdón, masa 2. Y por supuesto tiene que haber peso 2. Por supuesto tiene que haber peso 1. Bueno, entonces dice calcular la aceleración del sistema si la masa 1 es igual a 10 kilogramos y la masa 2 es igual a 22 kilogramos. Aquí no nos está haciendo transformar de masa a peso, de peso a masa. Directamente nos dicen masa 1, masa 2 y obvio hay que entrar peso 1 y peso 2. Donde el plano inclinado tiene 39 grados. Hígados, rayos y centellas, esto es 39. Si esto es 39, en el ángulo de composición vamos a tener que este otro ángulo de acá, 39 grados. Bien, entonces hacemos lo que corresponde. Mis conejitos están doloridos de lo que estuve ayer alzando esas cosas. Macurcado están mis brazos. La falta de costumbre. Bien. Entonces, aquí nos dice que el movimiento del cuerpo tiene este sentido. Esto es clave, 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 clave. Esto es clave. De esto depende nuestro ejercicio. Entonces, lo primero que hacemos es encontrar nuestros valores. Masa 1 nos han dado como valor 10 kilogramos. 10 kilogramos. Encontraremos masa 2. ¿Cómo lo hicimos en el anterior? No me acuerdo. Quiero mantener el mismo formato.
Pero, Masa 1, peso 1. Masa 2, peso 2. y ahí. Caracoles no lo encuentro. Pero, masa 1, peso 1, masa 2, peso 2. Ya. Ese para tener prolijo. Entonces aquí vamos a encontrar peso 1. El peso 1 ahí es masa por la gravedad, que es 10 kilogramos por la gravedad, que es 9,8 metros a razón de segundo cuadrado. ¿Cuánto será eso? 98, ¿no? 98 newton. Ya. Voy a colocar como rojo para resaltar que fue lo que hicimos. Continuamos. Masa 2, que es 22 kilogramos. Entonces encontraremos peso 2. Será 22 kilogramos por 9,8 metros a razón de segundo cuadrado. Esto nos da newton y caracolcitos. 22 por 9,8 sale 215,6 newton. 215,6 newton. ¿No? Ahí está. Por si las moscas. 215,6 newton. Ya está. Masa 1, peso 1. Masa 2, peso 2. Ahora vamos a desarrollar nuestro peso. Dijimos que el peso siempre es vertical. Vertical es eso. Entonces, este es el peso 2. El peso 2. El peso 2 que ya lo tenemos, que es esto de acá. Ahora hay que encontrar, este va a ser el peso 1. Este es el peso 1. El vertical siempre es el peso. Esto no necesita ser descompuesto porque no hay ningún ángulo. Aquí sí. Necesitamos decomponer respecto a X. Esto será llamado peso 2 en X. Y descompuesto respecto a Y, eso será llamado peso 2 en X. Perdón, esto es en X y esto es en Y. Lluvia, amor. Está lloviendo. Bien. Entonces, cuando le decía que esto es clave, ya, es súper clave. Aquí tenemos la sumatoria de fuerzas igual a la aceleración por la masa total. Ya, la masa total tenemos dos masas, pero en este caso no tenemos la aceleración. Ya, y la sumatoria de fuerzas está relativamente para hacerlo, y esto tenemos. Entonces, a desarrollar, necesitamos la aceleración. La aceleración es igual a la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas sobre la masa total. Entonces, vamos a desarrollar esta fórmula, ¿ya? Lo que queremos en este momento es la aceleración. Bien. Primero vamos a tomar, cuando hablamos de sumatoria de fuerzas, aquí hay dos fuerzas. Peso 2 en X, que no lo tenemos, y este peso acá. A este peso se opone este otro peso. Entonces, este que tiene el mismo sentido del vector de la aceleración, entonces esta fuerza se toma como positivo
y a todos los otros que se ponen como negativo. Entonces aquí tendremos, en lugar de sumatoria de fuerzas, tendremos peso 2 en X, peso 2 en X. A esto le restamos peso 1 menos peso 1. Eso es sumatoria de fuerzas, ¿no? Entonces, sobre la masa total. La masa total en estos dos es 10 más 22 es 32. Entonces, esto es la masa total. Igual a la aceleración. Esa sería la disque fórmula. Ya, haciendo simplemente el reemplazo de esta fórmula para acá. Sumatoria de fuerzas son los pesos. Acá no tenemos coeficiente de rozamiento y no tenemos que restarle el coeficiente de rozamiento o la fuerza de rozamiento, mejor dicho, que es igual a la fuerza de rozamiento por el coeficiente de rozamiento, a la normal por el coeficiente de rozamiento. Entonces vamos a desarrollar esto de acá. Ahí tenemos peso 2 en X, peso 2 en X. El valor peso 2 en X aquí. A la caracola nos falta descomponer. Este ángulo de acá nos han pasado el dato que es de 39 grados. Sí, 39 grados. Sí, es que algunas veces cometo algunos errorcillos en el texto. Entonces, este es 39 grados. Por lo tanto, si esto es 39 grados, este acá, el ángulo que va a ser igual a ese es este de acá. El que está hacia allá al otro lado, no el de al lado, sino este de acá. En otro momento le voy a aplicar la igualdad de esto. ¿Ya? ¿Por qué es que son iguales? Entonces, acá tenemos esto igual a esto. Por lo tanto, este ángulo de acá es 39. Descomponiendo peso 2 en X. Peso 2 en X. De tanto escribir me está saliendo ampolla falsa acá. Peso 2 en X es este vector. Entonces, este vector está al lado de este ángulo de acá. Pero ese ángulo es el complemento a 39 grados nomás, creo que, ¿no? Alfa aquí es 39. Sí. ¿Cuánto sería el complemento a 39? Beta, por así decir. 40, 51. 51 grados sería. ¿Sí o no? Lo que falta es 39 a 90. A ver, 90 menos 39, 51, cabalín. Entonces, este vector está al lado de 51. Entonces, por lo tanto, es igual al vector peso 2, que es 215,6 newton por, esto está al lado de esto, por coseno de 51 grados. Igual, peso 2 en Y, este vector peso 2 en Y, es igual al vector 215,6. Aquí no estamos analizando si va para arriba, para abajo, para positivo o negativo. Me interesa valores. Entonces 215,6 newton por coseno de este ángulo. Este ángulo es 39 por coseno de 39 grados. ¿Cuánto sale peso 2 en X y peso 2 en Y? A ver, 215,6 por coseno de 51. 135,7. 135,7 redondeado. Newton. Vamos con el otro. 215,6 por coseno de 39. 167,55. 167,55 es expresado en Newton, es nuestro peso 2 en Y. Muy bien, entonces este peso 2 en Y
equivale a 167,55. Entonces reemplazamos acá, colocamos aceleración es igual a peso 2, el peso 2 en X es 167,55 Newton, menos peso 1. ¿Cuánto es peso 1? 135,7 Newton. Sobre la masa total. La masa total de los dos es ¿cuánto? Hasta aquí tenemos masa total y es 32 kilogramos. Entonces la masa total colocamos 32 Ingeniero, kilogramos. Dime. disculpe, en el primero puso peso 2 en Y la fórmula que tiene al ladito dice peso 2 en X. Ya, hijita. Probablemente hay un error, ¿no? Sí, ingeniero, ahí en la fórmula de la aceleración, como dice la compañera, el Ajá. resultado le colocó de peso 2 en Y, no es peso 2 en X. Sí, ahora vamos a revisar. Gracias por el detalle, ¿ya? Entonces volvemos a revisar. Peso 2 en X es igual al vector peso 2. El peso 2 es 215. ¿Ya? 215 por coseno de 51, que este es el complemento. Esto está bien. 135. Ahorita vemos. Peso 2 en Y esto es igual por coseno de 39, este vector peso 2. Peso 2 es 215,6 por coseno de 39, este valor está bien. Entonces, peso 2 en X es menos peso 1. Este es el peso 2 en X. Este valor para nosotros es 135. 135, ¿correcto? Sí. Sí, pero puso el peso de Ya. Entonces, este valor menos el peso 1. El peso 1 es, ¿dónde está el peso 1? 98. Todo está mal acá. Entonces, esto vamos a anular. Colocaremos again. La aceleración es igual. Peso 2 en X es esta fuerza de acá. Esta fuerza de acá es esto de acá. 135,7. Gracias por la observación. 135,7 Newton. Menos el peso 1. El peso 1 establece 98. Menos 98. Menos 98. No sé qué me pasó. Se chispó el cerebro. ¿Ya? Entonces, aquí coloqué no sé qué más vaina. Bien. Ahora sí, sobre la masa total, que es 32 kilogramos. Gracias, niña. ¿Cuál es su apellido? Navarro. Anótese ese texto más 2 puntos. Estaba atenta a la explicación. Y cuando le dije, ¿por qué más 2 puntos? Porque usted en el tema de dinámica estaba colocando los pesos de manera confusa. Así que le hice volver al camino porque usted se estaba torciendo. Eso me va a decir. Entonces aquí nos va a dar 135,7 menos 98. Ahí sale 37,7. Acá sale 37,7. Como es Newton, vamos a expresarlo en kilogramos, metro, segundo cuadrado. ¿Ya? Igual a aceleración. La masa total aquí es 32 kilogramos. 32 kilogramos, perdón, kilogramo con kilogramo, sayonara. A ver,
37,7 dividido entre 32, igual 1,17. 1,17. 1,17 metros a razón de segundo cuadrado. Esa es la aceleración. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? De hecho, en su texto también está el mismo. Gracias a que su compañera estaba atenta. Aceleración. No sé de qué manera lo presenté acá. Creo que lo hice de manera separada. La masa total a la suma de los dos. El peso 1, peso 2. ¿Dónde está la sumatoria de fuerza? Aquí está. Sumatoria de fuerzas es igual a masa total por aceleración. Ya, y aquí hice la suma peso 2 en X menos el peso 1 y nos salía, esto pasa de masa total, pasa a dividir. Esta fórmula la hemos desarrollado de manera directa nosotros. Aquí está. Esa de ahí es esta de acá. ¿Dónde rayuela está? Aquí está. Esto. Esto de acá es esto de acá. ¿No ves? Peso 2. ¿Por qué ingeniero tomó peso 2 y por qué no peso 1 menos peso 2? Ojo. Si usted no entendió en esta clase de que la fuerza que tiene el mismo sentido del movimiento se toma como positivo. Como positivo. Entonces, esto es positivo. Esto es positivo. Tiene el mismo sentido. Si esto hubiera sido para el otro lado, entonces para el otro lado, el que está yendo para acá con el mismo sentido sería este. Esto sería peso 1 menos peso 2 en X, sería al revés. Peso 1 menos peso 2 en X sería aquí. El cuerpo estaría yendo para allá, ¿no? Entonces tiene mucho que ver, muchísimo que ver el sentido del bloque que está yendo, porque ese sentido que tiene el mismo sentido, las fuerzas que tienen el mismo sentido, el movimiento, ese es el que tiene de primero como positivo, todo lo demás de regreso, contra, menos. Ya, así que hoy le van a sacar la biografía a esa página. Sáquele una ecografía a esa página. Ya te, ingeniero. Gracias. Uy, nos hemos pasado de la clase con 7 minutos. Entonces, con ustedes estamos en esta página. Esta es su tarea para ustedes. Nos tocaría la página 34, maminga, y eso es para el lunes. Y nos queda de perilla esa página. Entonces, la otra semana culminamos nuestro avance de física. Entonces, a partir de esta semana que viene, no sé cuándo se termina el mes, pero en el mes de mayo, empezando junio, la primera semana, liquidado física. Terminamos todo el avance y se viene la tanda de exámenes, primero y el segundo parcial. Así que, primer parcial para ustedes es, primer parcial, todos vectores. Todos vectores y centro de área. Y además de estática. Segundo parcial es todo dinámica. Trabajo, potencia, energía. Ese es su segundo parcial. Y este es su primer parcial. ¿Ya? No pasa de 4 preguntas cada examen.
2 de vectores, 1 de estática y 1 de centro de área. Sencillito, pero por ley seguramente aquí va a entrar el método del triángulo, el método del paralelogramo, en estática teorema de Varignon y 1 de centro de área. O a lo mejor esto lo pase para acá, centro de área, para equilibrar la balanza, porque estos 3 es muy pesado para el primer parcial. Yo sugiero nomás vectores y estática. Y esto se lo pasamos para acá, para el segundo parcial. Listo. Ya pueden ir a Ingeniero, almorzar. antes de retirarnos, ¿será que podríamos tener una clase presencial o la semana anterior al examen? Claro, vamos a tener una semana entera, o un lunes sugeriblemente, porque como la clase el lunes es ¿cómo se llama? Es larga, entonces aprovechamos ese día para resolver ejercicios tipo examen. ¿Ya? Ingeniero, gracias. Mañana los espero en la mañana por los módulos para repartir chocolates, flores, tarjetas a las mamás. ¿Listo? Listo, ingeniero. Yo me lo bendiga. Ya. Gracias. Chao, se cuida. Chao. Bueno.